¿Cómo estamos, amada iglesia? Bendecidos, ¿verdad? Yo creo que el Señor siempre quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas y el tema que vamos a ver hoy se llama Venga tu reino, ¿sí? Que el reino de Dios se establezca en la tierra y vamos a orar primero. Si quieres cerrar sus ojos, si no los quieres cerrar también está bien. Padre, te damos gracias, Señor, por estar vivos, por estar aquí, Señor, porque tú nos has traído hasta aquí, porque sin duda tienes planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, queremos ver y sobre todo queremos caminar junto a ti, estableciendo el reino de Dios en esta tierra. Permítenos hacerlo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces se llama la prédica Venga tu reino, ¿sí? Y vamos a empezar porque quiero decir varias cosas o algunas cosas que yo creo que Dios me ha hablado para mostrarles acerca de este tema. ¿Así el micrófono, Ricardo, o me lo retiro más? Así está bien. Ok, voy aprendiendo también. Romanos 14:17 dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos, todavía no está aquí, pero ahorita va a estar, o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz, alegría, que es gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios se ha acercado. ¿A través de quién se ha acercado el reino de Dios? ¿Quién sabe? A través de Jesús. Cuando Jesús viene y muere por nosotros, Él atrae el reino de Dios a la tierra. Él lo acerca al reino de Dios. Más adelante vamos a ver un versículo donde literalmente le dice a los discípulos: el reino de Dios se ha acercado. Porque ¿quién se había acercado? Porque Él se acercó y trajo todo el reino. Porque pasan dos cosas en Jesús. Dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios. O sea que en Jesús está hecho todo. A Jesús le fueron dadas las promesas y en Él son sí y son amén. Él es el nombre dado a los hombres en la tierra en el que podemos ser salvos y bajo quien Dios sometió todas las cosas. Entonces, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, atraemos el reino a la tierra. Eso es lo que pasa, ¿sí? A lo mejor no lo vemos, pero eso está pasando en el Espíritu. Cuando oramos con fe, pasa. El reino empieza a establecerse en la tierra. Es como si lo estuviéramos jalando para acá abajo, porque Jesús lo dijo, ¿verdad? No es porque nosotros se nos haya ocurrido la estrategia, es porque Jesús lo hizo, ¿sí? En Lucas 4 del 17 al 19 Jesús se para en la sinagoga. No vamos a ver mucho este versículo, pero dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Cuando Jesús dijo esto, dijo: hoy se cumple esta escritura. Lo sacaron del templo y lo querían aventar por una peña. El reino de Dios lo acercó y eso quería hacer la gente. Entonces, cuando nosotros acercamos el reino, va a haber resistencia, va a haber opresión, va a haber el enemigo también no va a querer que el reino de Dios se establezca en lo que hagamos, que invitemos a Dios a todo en el reino. Y el apóstol Pablo lo dice en una de sus cartas, dice: no me canso de decirle las mismas cosas porque es bueno para ustedes, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver que aunque esto ya lo vimos, no nos cansemos de escucharlo, ¿verdad? Y de orar que el reino de Dios venga, ¿sí? ¿Dios qué quiere? Jesús, ¿cómo hacemos que el reino venga? Teniendo comunión. Comunión viene de la raíz griega koinonia, que es cercanía, tener una relación cercana, estrecha. Y esto habla del siguiente versículo. ¿Sí se va a proyectar? Mateo 16:19. No, ok. Bueno, y daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas, repita conmigo, prohíbas en la tierra, repita conmigo, será prohibido en el cielo.
Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Hermano, esto viene cuando conocemos a Jesús y tenemos una íntima relación con Él. Si no, esto no va a pasar, porque yo puedo saber mucho de Jesús y no conocerle realmente, nunca caminar con Él, nunca profundizar con Él, nunca entrar en una relación de amistad con Él. Y este poder y esta autoridad de reino nos fue dada, y esto nos es dado cuando Pedro, esto se lo dice a Pedro, le dice: a ti te daré las llaves del reino, y lo que ates será desatado y lo que desates será desatado. ¿Sí? Se la dio a Pedro la autoridad, no la dejó a nosotros. ¿Por qué? Porque él le dijo: ¿quién dicen los hombres que soy? No, pues un profeta. Pues quién sabe, mucha gente decía muchas cosas de Jesús. Pero ¿qué le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa revelación de profundidad, por haber caminado con Él, a pesar de los problemas que tenía Pedro, le dio autoridad, y Jesús se la dio. Lo que tú ates será atado y lo que desates será desatado, porque entiendes quién soy yo, caminas conmigo, tienes una amistad conmigo, y así va a ser, hermanos. Si nos dejamos discipular, si nos dejamos enseñar, entrenar con Jesús, ¿qué va a pasar? Vamos a tener autoridad, vamos a tener confianza de acercarnos al trono de gracia y pedir al Padre y empezar a atar y desatar. Entonces, este es como si fuera el ABC del cristiano. Yo así le quise poner hoy para la prédica. ¿Por qué? Porque miren, estamos en la escuela del ministerio y compartimos mucho esta parte, en específico este versículo, pero se olvida. Cuando todos los días debemos de desatar bendición para nuestra vida y atar aquello que nos estorba en el nombre de Jesús, a veces se nos olvida desatar y atar. Por eso tenemos que tenerlo presente. Yo siempre veo que a mí me gustaba mucho el básquet, jugué básquet algún tiempo. Los mejores deportistas en todas sus categorías o en todos los deportes, y yo en el básquet voy a compartir algo del básquet. Es el ejemplo que tengo. Siempre practican, aunque hacen grandes jugadas, ¿saben lo que más practican? Lo más básico. Ahí está la clave de los grandes jugadores. Practican lo básico, lo básico, lo básico. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar, orar todo el tiempo. A veces puede pasar 2 días para que la promesa se cumpla. Puede a veces pasar 8 años, 10 años, 12 años, pero tenemos que estar ahí soltando la bendición, declarando la palabra, porque será hecho en Jesús. Amén, iglesia. Amén. Yo ahorita tenemos 2 hijos y recuerdo, aquí está mi pastor Chava, no lo voy a ventanear, pero hace como 8 años o 10, como 8, ¿verdad, pastor? Creo. Con la pastora Anita nos dijeron: Dios nos está mostrando fuerte que oremos por sus hijos, pero bastante fuerte. Entonces oraron por nosotros, no recuerdo si fue por teléfono o no, pero oraron y nosotros creímos la palabra y ahí seguimos orando. Pero pasaron 8 años después, la palabra se cumplió 12 años después todavía, ¿sí? Pero la palabra se desató, hermanos, se soltó, y en el tiempo del Señor, conforme a su propósito, va a pasar. No depende de nosotros depende soltar la palabra. La palabra va a ser conforme al propósito de Dios y nada la va a poder detener, porque ni el diablo puede detenerla. La palabra va a ser conforme a su propósito. Entonces, yo recuerdo que el pastor, a mi hijo corre mucho aquí, anda corriendo, siempre se quiere meter para acá la batería. Y recuerdo que también el pastor Chavo una vez nos declaró: tus hijos van a estar corriendo todo el tiempo ahí en la iglesia. Entonces ahorita que andan corriendo, yo ni me enojo. Me acuerdo de la palabra y me regocijo, porque digo, se profetizó, se habló. Hermanos, cuando pasamos aquí, a veces oran por ti, uno se pone así, me voy a poner en posición de orar, y te oran y te dicen un montón de bendiciones, te desatan. Y a veces uno se queda así. Eso yo no lo estoy viviendo. Eso no me está pasando. Pero aquí te dieron una palabra profética. Te desataron una bendición. A mí así me pasó. Cuando yo era joven,
Mis líderes de joven vinieron y oraron por mí. Y yo dije, no estoy viviendo ni un poquito de lo que declararon. Y ellos lo declararon como verdad. No pasaron ni 15 días. Y bien que me acuerdo. Empecé a caminar en esa palabra. El Señor me llevó a caminar en esa palabra. Y me acordé. La palabra la desataron sobre mi vida. Y se está cumpliendo. Se empieza a cumplir. Sí, hermanos. Entonces, no nos cansemos de desatar la palabra para nuestros hijos. Aunque tú digas, es que no cambia, es travieso. Desata palabras de bendición sobre ellos. A su tiempo van a prosperar, van a dar fruto. El Señor se va a encargar. No depende de nosotros. Que no se nos olvide. Todo el tiempo estemos tomando la autoridad y desatando la palabra. Pasa otra cosa aquí. Algo que quiero comentar, que dice también la palabra, que mientras el heredero es niño, de nada difiere del esclavo. Entonces, Dios sí nos llama a que maduremos en su palabra, a que caminemos de la mano con Él y crezcamos, porque va a haber cosas, hermanos. Ayer mi hijo, casi no dormí, en estos días casi no dormimos, porque apenas nació nuestra bebé, tiene 40 días, casi no dormimos, de verdad. Entonces ayer no se quería dormir, el de 2 años, lo tuve que sacar del cuarto, le cerré la puerta. Y empezó a llorar bastante. Yo le quería abrir, pero dije, no, con calma, se va a calmar. Y sí, no aguantó ni 10 minutos y se calmó y se durmió. Porque luego quiere agarrar cosas que se puede lastimar. Y así es con el Señor. Hay veces puertas no se van a abrir. Dios nos ama tanto que dice, hijo, todavía no es el tiempo de abrirte esa puerta. Espera, yo lo voy a hacer a su tiempo. Dios nos ama tanto, hermanos, que hasta en eso nos cuida. ¿Por qué es que no prosperamos así de repente los cristianos, así de golpe? Porque Dios sabe cómo está nuestro corazón y a Él le importa más nuestro corazón, nuestra prosperidad. Y Dios sabe que si nosotros nos mantenemos fieles, el que es fiel en lo poco, ¿qué dice el Señor? Pero sí dice, el que es fiel en lo poco, o sea, va a haber un tiempo donde Dios te va a probar, que tu corazón esté con Él, que no te muevan esas cosas, que aprendamos a ser administradores. Nada es nuestro, amigos, todo es de Él, solo lo administramos, aún nuestros hijos son de Él. Por eso si te invitan a ir a BTR, mándalos, amén, ¿verdad? Hermanos, sembremos en el reino. Yo recuerdo que muchas veces cuando era joven no tenía dinero para ir, muchas veces. Y recuerdo que el pastor de jóvenes, Poncho, me decía, ándale, anímate. Y yo entendí algo y dije, dentro de no mucho tiempo quizás Dios me prospere y me vaya bien. Y voy a tener dinero, pero ya no voy a tener algo, no voy a tener tiempo para ir al Congreso. Y así que yo tenía que hacer lo que tenía que hacer, es más, hasta llegar a pedir prestado. Pedía prestado, iba y regresando, Dios me ayudaba y pagaba luego, hasta me sorprendía. Yo decía, wow, rápido, vende tu PlayStation, joven, si no tienes para ir. Están para allá los jóvenes, no me oyen, vendan su Play. Estarán sembrando en el reino. Padres, hagan un esfuerzo. Yo sé que es bien difícil, pero vas a estar sembrando. Es más, el ministerio de jóvenes allá, ¿saben cómo se llama? Venga tu reino. Nos enseñan una cultura de reino, de cómo caminar de la mano de Jesús e invitarlo a nuestra vida para no desviarnos y hacernos prosperar. Entonces hay que hacer el esfuerzo. También con los jóvenes pequeños, con los niños, hay que caminar. En Lucas 10:9 dice, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. ¿Sí? Hay sanidad, el ambiente cambia, hermanos. Aquí hace rato estuvimos orando o estuvieron orando y Dios trajo mucha libertad, mucha palabra fue suelta. Sí, por favor. Entonces, el reino de Dios está cerca. Y yo quisiera hablar de 2 o 3 personajes de la palabra
Uno primero, Saúl. Sí, el rey Saúl. Ahorita está la nueva serie de Netflix que se llama, en Netflix o en Amazon, creo que en Amazon está, La Casa de David. ¿Quién ya la empezó a ver? Véala, la verdad, está bien padre la serie. Yo veo detalles de David que digo, esto nunca lo había visto de esa manera. Y David era un adorador a Dios. A pesar del menosprecio que David tenía, David nunca se dejó lastimar porque sus lazos con Dios eran muy fuertes. Él aprendió a refugiarse en Dios. A pesar de que era menospreciado, cuando lo llamaron a ungir, el profeta le dijo, trae a tus hijos y fórmalos ahí. Él no fue convocado. Y el profeta le dijo, ve a traer al último porque ninguno de estos es. Estoy parafraseando, hermano, para rápido. Lo mandó a traer, lo ungió como rey. Pero en un salmo dice, detrás de las paridas lo trajo. Lo pastoreó, ahí el Señor lo formó. Donde nadie lo veía, quizás era menospreciado. Vivimos en una cultura llena de Beliales, hermano. ¿Se acuerda cuando el rey Saúl subió como rey? El rey Saúl fue menospreciado y dijeron, ¿este nos va a salvar? Y así vivimos en una cultura donde te menosprecian. Así a todo mundo menosprecian. Más a los jóvenes. Los menosprecian. Pero si sus lazos son fuertes con Dios, Dios a su tiempo los pondrá en un lugar de honra y de gloria, así como lo hizo con David. David esperó el tiempo, lo que fortalecía que era sus lazos con Dios, su intimidad con Dios. Y así nosotros, hermanos, puede que no esté cambiando las cosas, pero ¿qué tenemos que hacer? Fortalecernos en Dios. Puedes decir, ay, es que no está cambiando esto, la situación en mi trabajo no mejora. Fortalece tus lazos con Dios, que Dios te está entrenando ahí, en medio de la dificultad, en medio de ese mal jefe a lo mejor, o en medio de esa injusticia. Va a haber eso. Es parte de nuestra vida cristiana pasar por ese proceso difícil de formación, pero es el proceso donde Dios nos moldea, donde Dios empezamos a decirle, tú eres mi refugio a quien yo recurra, Señor, porque ahí estaré seguro, ahí voy a estar seguro. Sé a dónde ir cuando me quiero deprimir. Cuando estoy triste, sé a quién correr. Sé dónde llorar, sé dónde postrarme. Dios quiere ser nuestra habitación ahí. Dios nos quiere hablar, Dios es celoso. Dios nos quiere levantar. Amén, amén, amén. Entonces, hermanos, aprendamos a establecer una relación estrecha con Dios para que nuestros lazos sean fuertes y empecemos a traer el reino en todo tiempo. ¿Ok? Invitemos a Dios a participar en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en todo lo que hagamos, traigamos el reino. Hay un basquetbolista muy famoso que se llama, significa Esteban, también es testigo. Él es cristiano y hace muchos años le van a hacer un documental. Tanto ha destacado que le van a hacer un documental que se llama Menospreciado. Todo mundo lo menospreciaba cuando llegó a ser jugador de la NBA en Estados Unidos, porque lo veían bien flaquito, así, no daban un peso por él. Llegó la Nike, ni se sabían bien su nombre, le ofrecieron ser patrocinadores de él. Él les dijo sí, no era conocido, con una condición: pónganle mi versículo favorito a mis tenis. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Nike dijo no nos dejamos llevar por eso, no lo vamos a hacer. La Nike ha perdido millones, cientos de millones de dólares por esa mala decisión. Él se fue con otra empresa, incluso solamente el patrocinio de él la ha sostenido y la ha levantado a esa empresa, porque Dios está con él, de verdad. Yo jugaba básquet y a veces veo en las últimas olimpiadas, de verdad, los últimos minutos hizo una serie de jugadas que yo digo, fuera de lo normal. Hasta los jugadores del equipo contrario dijeron, ¿cómo es que hizo esto este tipo? Porque Dios está con él, hermanos. Porque él confía en Dios, le da la gloria y Dios lo exalta. Yo por eso lo sigo, no porque tanto me guste el básquet, porque me encanta ver gente que hace proezas de Dios en su nombre y se mantiene firme y Dios lo respalda. Es más, la NBA juegan ahora como él invocó a que jugaran, o como él juega, al estilo que él juega, todos juegan ahora. Ha cambiado hasta eso el deporte. Y hasta yo digo, es que la influencia que Dios le ha permitido tener.
La otra vez me estaba acordando, hermano, no me quiero salir del tema, pero él juega golf también y agarró así, pero desde bien lejos, pero lejísimos estaba el hoyo. Hoyo en uno, así, de una manera increíble. Y me acordé de los de la tribu de Benjamín. Él es considerado el mejor triplista de toda la historia de la NBA. Hace rato estaba leyendo, los de la tribu de Benjamín eran 700 que con la onda dicen que no le erraban ni a un cabellito, así le daban, porque Dios los había escogido. Dios nos escoge, hermanos, y nos da capacidad. A lo mejor no tenemos ese don, pero sin duda algo tenemos. El Espíritu Santo ya fue depositado en nosotros y podemos traer el reino. No va a ser a lo mejor de esa manera, pero de alguna manera. No sientas que no tienes una capacidad, la tienes. Y sobre todo el Espíritu Santo las irá despertando. Tenemos que caminar aún en medio de las aguas. Nos va a dar miedo dar los primeros pasos, hermano, como a Pedro. ¿Usted cree que Pedro fácil se fue y se fue corriendo? Le dio miedo, pero ahí va Pedro. Se hundió, pero lo intentó, caminó sobre el agua. Y ningún otro discípulo lo ha hecho jamás, ¿verdad? Nadie lo ha hecho. Entonces atrevámonos a caminar, a creerle a Dios. A lo mejor dicen, es que esto nadie lo ha intentado. Camina, confía en el Señor, camina ahí, en lo que Dios te esté hablando, en la intimidad. Créele al Señor. Y sobre todo, si viene la palabra, mucho más testimonio tenemos, ¿ya? Para confiar que es Dios quien lo está prometiendo. Hay que caminar. ¿Da miedo caminar sobre el agua? Sí, pero a veces da miedo caminar aquí en la vida. Da miedo. Abogado tenemos para con el Padre. El pastor Chava lo dijo hace rato. No vamos a salir igual. Dios nos está cambiando. Dios ya nos está haciendo libres para que nos acerquemos con confianza y para que pidamos y para que traigamos una cultura de reino a nuestra familia primero, ¿verdad? Que son los primeros que nos ven, ¿sí? Él nos rescató en Colosenses 1, 13, 14. Ya estamos terminando. No sé cuánto tiempo me queda. No me han dicho por ahí. ¿Sí? Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trajo al reino del Hijo amado, quien nos compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. En Isaías habla de Jesús. Jesús fue despreciado, hermanos. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como cordero fue llevado al matadero. Ni siquiera, dice la palabra, abrió su boca, no se defendió. Es más, sus hermanos en la carne con los que creció no creían en Jesús, lo menospreciaban. Por si pensamos que Jesús no fue menospreciado, Jesús fue menospreciado. Ni sus hermanos creían en Él, pero Él sabía el propósito que Él tenía. Y el Padre se lo estaba revelando a través del Espíritu Santo. Él es Dios, Jesús es Dios. Y se humilló a sí mismo. Y a pesar de eso, Él lo hizo para traer sanidad. Porque ahí en Isaías termina diciendo, por su llaga, por su herida, fuimos nosotros sanados. Se desató la sanidad ahí en la cruz. Por eso es cuando estamos enfermos, ¿a quién venimos? A Jesús, a la cruz. Él ahí pagó el precio. Puede que sanemos luego, o puede que no. Dependerá de Dios. Pero nosotros debemos confiar y creer que ahí está nuestra sanidad, ahí está nuestra prosperidad y que ya se pagó un precio. Y el precio fue su vida, hermanos. Él hizo prácticamente todo. Acercó el reino, pero como dice el pastor Chava hace rato, no tan solo nos dijo, Él murió por nosotros y dio su vida por nosotros. Entonces cuando tú sientas que te menosprecian, piensa en Jesús que ni siquiera pudo abrir su boca y fue llevado al matadero. Se cayó por amor a nosotros y murió ahí y nos trajo libertad y plenitud. Amén. Por último vamos a terminar en Mateo 7:21. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dejémonos enseñar y dirigir por el Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad y toda justicia. Él nos ayudará a establecer en nuestra familia, en nuestra vida, una vida de reino, donde podamos siempre invitar a Jesús a todo lo que hagamos.
invitarlos y caminar con Jesús todo el tiempo de la mano con Él. Perdón que siga hablando de este muchacho, pero este muchacho es tan osado, este Steve Curry, que a veces dispara así y se va para el otro lado. Ni siquiera sabe si entró o no y ya está caminando para el otro lado, porque la práctica que él ha tenido va a encestar. Cuando nosotros vamos a Jesús, tenemos que ir, dejar nuestro afán ahí, ir delante de Dios, presentar nuestra petición e irnos confiados. Él se va a encargar. Y no importa que tengamos que ir mucho, porque hay cosas que duelen y tenemos que estar mucho tiempo ahí. Hay cosas que no son fáciles, hermano, y tenemos que ir a veces todos los días a llorar, a derramar el corazón, a decirle: necesito que me ayudes, no puedo con esta carga, no puedo con este dolor, me supera, no puedo salir de aquí. Y no importa cuántas veces vayamos, el Padre siempre nos va a abrazar, y poco a poco nuestro corazón va a ser reparado, nuestra estima va a ser sanada, porque por su llaga fuimos nosotros sanados. Y dice que medicina es su palabra. Yo me imagino así la Biblia y dos pastillitas ahí donde dice que su palabra es medicina. Entonces, si estamos enfermos de algo que no sea físico, también sirve. Y hay que tomar esas pastillitas que son la palabra, leerla, meditarla y tomárnosla. A veces, ¿verdad que hay personas, o nos ha pasado a nosotros, que tienes algo y ya sabes que tienes y vas por la pastilla, y cuando te la tomas, ¿qué pasa? Ya, ¿verdad? ¿Sí o no? Solucionado. Así pasa con la palabra. La palabra es medicina y tenemos que ir a ella y decir: voy a tomarme estas dos pastillitas de este versículo. Y aunque y lo bueno de aquí, que no importa si nos volvemos adictos. Te puedes tomar 20 pastillas, no te va a pasar nada. De la palabra de Dios, al contrario, vas a traer sanidad a nuestra vida. Vamos a traer medicina a nuestro cuerpo. Va a haber libertad, va a haber cambios. Es más, los cambios vienen solos, hermano, cuando aprendemos a caminar con Jesús. Va a haber cosas que nos van a costar dejar, va a haber cosas que no, porque Jesús se va a encargar. Él dice: enfócate en mí, esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué. Pon la mirada en mí, pon la mirada en mí, esfuérzate en verme a mí. No te enfoques en el problema, enfócate en mí. Yo te voy a sacar. Sé que no puedes solo, Dios sabe que no podemos. Es más, la mayoría de los que estamos aquí porque tenemos debilidades, y al acercarnos a Jesús, Dios nos fortalece y nos mantiene de pie, porque no podemos sin Él. Le necesitamos. Hemos aprendido a depender de Él. En Él está nuestra fuerza. Acuérdense de lo que empezamos el versículo: es justicia, paz y gozo. ¿Y qué es nuestra fuerza? El gozo de Dios es nuestra fuerza. Él nos dio ya toda la victoria. Por último, voy a terminar con esto, que solamente lo voy a parafrasear. ¿Se acuerdan cuando estaba ahí en la barca Jesús con Pedro y todos los discípulos? Y Pedro dijo: hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Y Jesús le dijo: boga mar adentro. Jesús nos dice: profundiza, conóceme, métete conmigo en mi reino, depende de mí, profundiza, ve más adentro. No a la orilla, ve más, ve más. Si tienes que dejar de ver Netflix, deja de verlo. Si tienes que desvelar por leer mi palabra, desvélate. No va a pasarnos nada. Nada va a pasar. Al contrario, el Espíritu Santo toma del depósito que está en nuestro corazón, en nuestra mente, de la palabra que hemos aprendido, y la hace viva. Pero si no la sabemos, ¿cómo hemos de pedirla? Tenemos la condición de un niño. Y así que, como Pedro, vamos para adentro, vamos para adentro. ¿Y Pedro qué le dijo? En tu palabra voy a echar la red. O sea, yo no creo ya que vayan a salir peces, pero no lo hago por lo que yo pienso,
ni por mi experiencia, que ya lo he intentado. Lo hago en tu palabra que me estás dando. Tú me estás dando una orden, que vaya para adentro, que me meta en tu reino, que tú me vas a añadir. Bogamos mar adentro y echamos la red. ¿Quién se encarga de meter los peces a la red? Jesús. Los peces hasta se estaban peleando, me imagino. Se querían meter, obedecer la palabra. Eran kamikazes los peces. Murieron por un propósito. Perdón, eso lo tenía que decir, se me ocurrió. Perdón. Pero es que sí, me imagino. Estaban así los peces. Se rompían, le tuvieron que llamar a otros. Sí, vengan porque se nos está hundiendo la barca. Ya no podemos más. Dios nos va a bendecir tanto que vamos a tener que invitar amigos. Ayúdame, ya no puedo más con este trabajo, necesito crecer. Ven, ayúdame. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos, para terminar. Cada quien sabe, ¿verdad?, cómo está su vida delante de Dios. Pero lo único que sabemos es que Dios ya nos ha desatado. Somos libres, no por a lo mejor nuestro buen comportamiento, nuestros hechos. Somos libres porque Él murió en la cruz. Y si nos Él ha traído hasta aquí es porque nosotros estamos creyendo. Y somos desatados, hermano. Jesús murió para que tengamos una relación con Él. No tengamos miedo a pedir a Dios. Hermano, no es por nuestros méritos que vamos a atar y desatar. Es que si me porto bien, desato, y si no, no. Pues más cuando nos portamos mal tenemos que atar en el nombre de Jesús para que eso se detenga. Así como Jesús se paró en la barca y le dijo a la tormenta: calla y enmudece, también nos tenemos que parar como padres, como madres, y decir: esto ya se paró hasta aquí en el nombre de Jesús. Ya no más va a pasar en mi casa, y va a empezar a fluir la libertad del Espíritu Santo. Ya no más en ninguna de mis generaciones. Ni mis hijos lo van a pasar, ni los hijos de mis hijos. Y mis ojos lo van a ver, porque el Señor me lo está prometiendo, que yo y mi casa seremos salvos. Es una añadidura si caminamos en Él. A lo mejor puede pasar un día, a lo mejor mucho tiempo, pero va a pasar, dependerá de Dios. Hay que estar ahí desatando todo el tiempo. Padre, desatamos bendición sobre nuestra familia. Ahí en tu lugar, desata bendición sobre tu casa, sobre tus hijos. Desata bendición. No hay mayor autoridad sobre tus hijos que tú como padre. Desata bendición sobre tus hijos. Padre, yo también ato toda palabra que he dicho que no edifica. También ata esas palabras. Lo que no edifica, échalo fuera. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Señor, sabiendo que a ti hecho está y que está consumado, Padre, porque tú ya pagaste el precio que no podíamos pagar en la cruz, Señor. Desato bendición, desato prosperidad, desato un nuevo empleo, desato gracia para el empleo que tengo. A lo mejor tú has querido cambiar de empleo y a lo mejor esa no es la estrategia. Dios te va a dar gracia para que en el mismo empleo prosperes. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios te va a dar gracia ahí mismo. Ahí mismo te va a abrir camino donde no hay camino. Y también se van a cerrar puertas que no tienen que estar abiertas. En el nombre de Jesús, todo menosprecio se va de nuestras vidas. Todo menosprecio se va de nuestras vidas. Y ahora tenemos, Señor, nuestra fuerza en ti, Señor. En el Dios vivo, Señor. En nuestro Padre eterno. En nuestro Príncipe de paz. En el nombre de Jesús, Señor.